La idea de progreso, la filosofía y el desarrollo de la ciencia moderna. Mediante la consolidación de los valores derivados del pensamiento ilustrado, el desarrollo industrial, se fortalecieron el racionalismo y la fe en el progreso, es decir, una actitud activa y optimista sobre la capacidad del ser humano para conocer y transformar el mundo. La ciencia se convirtió en un método único de conocimiento, lo que llevó a ajustarse ciertos sistemas para obtener resultados más controlables. Ciencia y progreso se volvieron sinónimos. Creer en el progreso significaba tener la certeza de que el ser humano marchaba hacia adelante para alcanzar un destino mejor, en el que expresaría su poder, su espíritu libre y su voluntad de transformar el mundo. Este optimismo progresista se manifestaba en el lema orden y progreso. Se adoptaron muchos políticos y gobiernos en todo el mundo. Este lema derivaba del pensamiento de Auguste Comte, un intelectual francés que desarrolló el positivismo, corriente filosófica que afirmaba que el único conocimiento es el científico, que también incluía a las ciencias sociales. Así, la ciencia y el progreso se establecieron como paradigmas, sumándose a la ideología del liberalismo que predominaba en todo el mundo occidental. El pensamiento positivista de Comte se sumó al sociólogo inglés Herbert Spencer, quien hizo una interpretación de las teorías de Charles Darwin. Destacó el proceso evolutivo de las sociedades humanas, con base en la supervivencia de los más aptos. En el campo de la filosofía se produjeron obras de gran alcance y profundidad, como la de los alemanes Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. La filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel buscó unir dos doctrinas que habían conducido al pensamiento occidental, la griega de Aristóteles y Platón, que buscaba determinar sustancias que constituyen la naturaleza, y la moderna, establecida por René Descartes, que intentaba comprender el espíritu y la conciencia. Al hacer la síntesis de ambas doctrinas, Hegel creó la naturaleza del espíritu, en la que unía los opuestos, la realidad con la conciencia, los sentidos con la razón, lo finito con lo infinito, a Dios con su creación, y lo hizo mediante la dialéctica. La importancia de la teoría de Hegel es que influyó a tal grado que el pensamiento de su época y la ideología del mundo moderno se construyó a partir de su propuesta filosófica. Uno de los pensadores que retomó la teoría de Hegel fue Karl Marx, que argumentaba que la historia es un movimiento dialéctico que se apoya en bases materiales y propuso el materialismo histórico. En su libro El Capital, cuyo primer tomo se publicó en 1867, Marx describía la relación especial existente entre el capital y el trabajo, entre la burocracia y la clase trabajadora. Para Marx, la historia del ser humano es una sucesión progresiva de métodos de producción, es decir, de diversos sistemas con los que se aprovecha su entorno. Esto es lo que hoy conocemos como trabajo. En cada una de las etapas de este sistema predomina una clase social determinada. Según él, la clase dominante es la que poseía los medios productivos y trataba el conflicto con la clase desposeída, lo que generaba una lucha de clases, es decir, el motor fundamental de la historia. En el siglo XIX, el modo de producción se basaba en el capitalismo. La clase dominante era la burguesía y la desposeída era el proletariado. La lucha de clases, según Marx, terminaría cuando el proletariado desplace a la burguesía y tome los medios de producción. El filósofo Friedrich Nietzsche criticó ideales culturales, religiosos y políticos ya establecidos y planteó un nuevo concepto que llamó superhombre. Junto con Marx, desde una postura distinta y a veces contraria, propuso una forma diferente de ver el mundo, haciendo un juicio a lo ya establecido. La influencia de ambos es tan profunda que marcó los hechos históricos posteriores a su obra desde todos los ámbitos. En el campo científico también se elaboraron importantes teorías de la revolución, la visión que el ser humano tenía en la naturaleza y de sí mismo, y se hicieron descubrimientos tecnológicos
y en la medicina. Las ciencias se diversificaron en ramas más especializadas como la química, la biología, la medicina y la física. En física destacaron Alexandre Volta y Michael Faraday. En biología, Georges Cuvier y Charles Darwin. En medicina, Louis Pasteur. Y en química, Amadeo Avogadro. Sin duda, el científico más emblemático y revolucionario del siglo XIX fue Charles Darwin. En 1859, Darwin publicó El origen de las especies, obra en la que exponía su teoría sobre la evolución de las especies. En estas planteaba que todas las especies son resultado de la selección natural, es decir, que se han transformado para adaptarse a su hábitat, sobrevivir y reproducirse. En 1871 Darwin publicó El origen del hombre, libro que argumentaba que el ser humano proviene de especies ancestrales compartidas con los simios y que su condición actual se debe a la evolución, lo que suscitó gran polémica. La prensa aprovechó esta situación para ridiculizarlo. El desarrollo del conocimiento científico, filosófico y sociológico que trajo grandes transformaciones fue resultado, entre otras condiciones, del gran avance técnico que habían generado la economía basada en el progreso de la industria. Como has visto, la idea de progreso se extendió a varios campos de conocimiento y marcó el comportamiento y los actos de burguesía capitalista, que utilizó para justificar la acumulación de riqueza y el dominio de otros pueblos.